Buenos días a todos. Primero que nada, a mí me ha tocado exponer la parte de dimensión dogmática de derechos y garantías constitucionales. Primero que nada, vamos a ver qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos inherentes a la dignidad de una persona. Son fundamentales del orden político y de la paz social. Estos a su misma vez son de doble carácter y son valores básicos y derechos concretos. Los derechos fundamentales tienen como fin, dentro de todo, una búsqueda de la libertad. Entonces, ¿qué podemos decir que son los derechos fundamentales? Buscan parte del pluralismo político. También a su vez buscan la justicia. De valor constitucional, el último, tienen una búsqueda de la dignidad para la persona humana, que este mismo valor está unido íntimamente a el libre desarrollo de la personalidad de la persona. Los derechos fundamentales, sobre su doble naturaleza, en la parte del positivismo nos dice que existen derechos propios del ser humano, pero su reconocimiento y eficacia pasan por normas jurídicas positivas. A su vez, a favor libertatis nos dice que los derechos fundamentales necesitan ser interpretados de la manera más favorable para su efectividad, es decir, que necesitan ser interpretados de la manera más favorable para que tengan una efectividad mayor para el tratamiento de las personas. Acerca de los tratados internacionales, los derechos fundamentales deben ser interpretados de la manera conforme a los tratados internacionales sobre el mismo tema. Estos puedan ser llevados en algún caso de derecho. Instituciones internacionales interpretando estas normas influyen en la aplicación de que los estados van a hacer sobre estas mismas. Y ahora pasamos a la parte sobre los derechos sociales. Los derechos sociales son el fruto de la reivindicación obrera del siglo XIX. Los derechos de segunda generación nacen después del reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Estos derechos de tipo fundamentación preestacional exigen del Estado un comportamiento positivo para hacerlo realidad. Presentan una garantía para que la igualdad y las libertades sean reales. Sobre nuestra constitución política. Nuestra misma constitución política constituye algunos derechos fundamentales, como pueden ser el derecho a la vida y integridad física, psicológica y sexual, que está en el artículo 15 de nuestra constitución política, al agua y a la alimentación, que es el artículo 16, la educación, el 17, a la salud, el 18, y a una vivienda adecuada, el artículo 19. Estos entre algunos que están puestos también en nuestra constitución. Sobre las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Pues son mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado para hacer efectivos el disfrute y ejercicio de los derechos constitucionales. Esto lo podemos ver en el artículo 14, párrafo 3, 4 y 5 de nuestra Constitución. A su vez son instrumentos que reconocen a la ley a los ciudadanos para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en el ámbito judicial o administración de la justicia, es decir, que nos brindan garantías para hacer valer nuestros derechos en un juicio, por así decirlo, en muchos casos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir estos derechos son autoridades judiciales. Hay garantías jurisdiccionales que nos están siendo dadas por nuestra propia Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado de Bolivia. Estas son la aplicación directa de los derechos e igual protección por los artículos 109 de la primera parte de nuestra Constitución Política. Los derechos y garantías solo pueden ser regulados por la ley. Las personas que vulneren los derechos quedan sometidas a la jurisdicción competencia de las autoridades. Responsabilidad para los autores intelectuales y materiales que vulneren los derechos constitucionales. La responsabilidad para quienes atenten contra la seguridad personal. No se puede alegar como excusa haberlos cometido por orden superior. Yéndonos a una parte más teórica, podemos preguntarnos qué es la dogmática constitucional, y respondiendo esto mismo podemos decir que es una rama de la dogmática jurídica. Es la actividad del jurista, es decir, del abogado o del juez en general, que consiste en identificar y describir el derecho. Describir no se limita a simplemente levantar un inventado material jurídico. Significa en sí general agarrar la jurisprudencia y organizar esta misma. El material jurídico para constituir
un objeto jurídico, un sistema y un consistente. La jurisprudencia asigna cierto significado a los materiales que describe, determina su sentido y su alcance. Como parte también de las garantías constitucionales que están en nuestra propia constitución política del Estado, también se encuentra la prohibición a la tortura, es decir, que no se podrán hacer maltratos físicos a las personas a pesar de que éstas puedan llegar a ser culpables o sean ya demostradas culpables por algún hecho delictivo. La prohibición a la desaparición, coacciones, exacciones, confinamiento de cualquier forma violenta, física o moral. Las servidoras y servidores y autoridades que ejercen e instigan a estas serán destituidas de sus cargos, es decir, que perderán su trabajo o serán sacados de estos cargos de manera permanente. Nulidad de declaraciones y acciones obtenidas mediante tortura o coacción de cualquier forma violenta, es decir, que en nuestra constitución política se está prohibiendo la tortura de una o cualquier forma. Se nos dice también que una de las garantías es el acceso a la justicia, es decir, que todos tendremos el acceso al mismo trato justo de manera tal que sean llevados por juicios. El debido proceso a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita. A la presunción de inocencia y aplicación de la norma más favorable, es decir, que todos nosotros tenemos el derecho de ser inocentes hasta que el juez se nos declare lo contrario, esta frase tan famosa que es todo es inocente hasta que se declare lo contrario. También a la norma más favorable al acusado o también al que acusa, es decir, que se tratará de tomar la norma que sea más favorable para que se lleve a cabo un juicio más justo y de mejor manera. A que la sanción se funde en una ley anterior al hecho punible, es decir, que la sanción tiene que llevarse a una ley que ya esté prescrita en ese momento, no a una que va a salir, digamos, de aquí a unos días, pues esta no será válida. Al juicio previo a la prohibición y persecución penal múltiple, es decir, que se tiene que llevar primero un juicio y no se tiene que primero directamente sentenciar a una persona sin haberse dado un juicio. A la prohibición de pena de infamia, muerte civil y confinamiento. Como es sabido, en nuestro país está prohibido la muerte como una pena. Las partes en conflicto gozan de una igualdad de oportunidades en vía ordinaria o la indígena ordinaria campesina. ¿Qué nos referimos en esto? Que tenemos las mismas oportunidades en un juicio para apelar. Lo que nos dice en la vía indígena, es sabido que en nuestro país está permitido la justicia comunitaria, como muchos lo llaman, o juicio indígena, que es llevado mayormente en los lugares de campo o pueblos rurales. Esto para que haya un diferente tipo de juicio. En ambas partes tiene que llevarse a cabo un juicio de igualdad.